El Papa Benedicto XVI aceptó la renuncia del obispo irlandés John Magee. Se trata del líder de la diócesis de Cloyne, epicentro del escándalo de abuso sexual de menores por parte de miembros del clero irlandés. Magee se apartó de las labores administrativas de la diócesis en marzo del año pasado, tras la publicación del informe gubernamental que denunció la situación y la falta de una respuesta efectiva por parte de la Iglesia. El religioso, quien sirvió como secretario privado de 3 pontífices, asumió todas las responsabilidades por las críticas que contiene dicho informe. Para hablar de los efectos de estos escándalos en la Iglesia Católica y las acciones más recientes tomadas en la Iglesia, nos acompaña desde Querétaro, en México, Rodrigo Guerra. Él es filósofo y actual director del Centro de Investigaciones Social Avanzada. Señor Guerra, un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido. Muy buenas tardes. Y muy buenas tardes a toda la audiencia que nos acompaña. Gracias por estar con nosotros. Bueno, estos últimos acontecimientos vuelven a generar esta gran pregunta: ¿hasta cuándo se van a ir destapando estos casos? Sí, el proceso ha sido lento. Justamente una de las cosas que más lamenta Benedicto XVI, y más allá de los lamentos del Papa, toda la sociedad, es la lentitud con la que poco a poco hemos ido conociendo esta dramática situación en países como Irlanda, Holanda, Alemania, México, y que exige evidentemente prontitud, porque la justicia que no es pronta termina siendo injusta. Pues ¿sabe lo que más me preocupa a mí? Que conforme se hace lento este proceso, nuevos casos que se estén produciendo se mantengan en silencio y no salgan a la luz hasta cuando esos niños tengan 18, 19, 20 años y sigamos con este ciclo de silencio y escándalos, silencio y escándalos. ¿Cuándo vamos a conocer el fondo de esto y se le va a poner un parate en la Iglesia? ¿Cree usted que sea posible? Me parece que se están comenzando a poner las medidas de fondo necesarias justamente para que ya no se continúe con esta larga cadena de abuso sexual al interior de la Iglesia. Justamente la carta que Benedicto XVI ha lanzado al episcopado irlandés hace unos días indica ya un conjunto de medidas, indica una visita apostólica, indica unas revisiones muy profundas y sobre todo, lo más importante, indica claramente la obligación de colaborar con las autoridades civiles por parte de la Iglesia para denunciar estas cosas que no son solo pecados, sino son verdaderos crímenes. Por eso esperemos que el mensaje que el Papa Benedicto lanza ahora a algunas diócesis sea entendido por las otras, en donde, aunque los escándalos no hayan asumido un nivel cuantitativo como en Irlanda, en Holanda o en Alemania, sin embargo, se requieran tomar medidas preventivas o punitivas eventualmente a tiempo y no demasiado tarde. ¿Por qué es tan lento el Papa para reaccionar lo que ha ocurrido en la propia diócesis en la que él trabajó? A mí me parece que esto habla, más que de la lentitud del Papa, de unos problemas que justamente Benedicto XVI, aún antes de haber sido nombrado pontífice, había denunciado, que es el exceso burocratismo y lo que ahora él dice con todas sus letras, una mala estrategia de cuidar el buen nombre de la Iglesia y que ha llevado a actitudes de encubrimiento del todo lamentables, contrarias a la justicia que debe de prevalecer también al interior de la Iglesia. Mucha gente se pregunta el tema del celibato, si acaso tenga que ver o no con esto. En lo personal le digo que en los casos de abuso a menores ocurren en los hogares, ocurre en las familias, hasta en las mejores familias, donde hay hombres casados, mujeres casados. El celibato no tiene nada que ver con esto, ¿o sí? Exactamente, el celibato es una tradición disciplinar del rito latino. Dentro de la Iglesia Católica hay varios ritos, todos en comunión con el Papa, y algunos de ellos aceptan el sacerdocio casado, el sacerdocio uxorado, como se le llama al interior de la Iglesia. Vemos que en ambos mundos, en el mundo del celibato y en el mundo de los sacerdotes casados, existen este tipo de problemas y que más allá de las fronteras de la Iglesia, este problema hoy está apareciendo por todos lados. En los sistemas educativos de muchos países de América Latina existen abusos notables que nos muestran que la Iglesia está dentro de una corriente principal de problemática social en materia de vida sexual y que así debe ser interpretado el caso católico. Rodrigo Guerra, director del Centro de Investigación Social Avanzada, vía Skype desde Querétaro, México. Gracias. Hasta la próxima con usted. Gracias, Daniel, y gracias a la audiencia por el interés en esto.